Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy del tema recurso de casación. El recurso de casación, muchachos, tiene un origen muy particular. Su origen está dado en la Revolución Francesa, y es un recurso que nació para cumplir con una finalidad que era la de dar uniformidad a la interpretación de la ley y dar uniformidad también entonces a la jurisprudencia. ¿Qué sucedía? Ya le hemos hablado de este tema en otras ocasiones. La burguesía que tomó el poder en la Francia de Luis XVI no contaba con personas preparadas a lo largo de todo el territorio para que ejercieran la función jurisdiccional. Entonces, los jueces siguieron siendo algunos de los nobles, y en algún caso cortesanos, del rey, que no pertenecían a la nueva clase social dominante. Por tanto, el Parlamento que había tomado el rol preponderante en el gobierno francés dictaba leyes, pero se les podía escapar el poder del gobierno si luego los jueces interpretaban esas leyes conforme a criterios distintos a los que quería el Parlamento, a los que quería la revolución. Uno de los mecanismos, entre otros, que la revolución inventó, en realidad este recurso, no llamado así, pero tenía sus antecedentes, pero el que nosotros conocemos viene de ahí. Y lo que se inventó fue la generación de una corte, que se llama la Corte de Casación, y la Corte de Casación era una corte vinculada o integrada en ese entonces, en el sistema francés de ese entonces, al propio Parlamento. Entonces, ¿qué podía hacer el Parlamento? Cuando recibía esta Corte de Casación, cuando recibía las sentencias de los jueces, si veía que los jueces se apartaban del natural sentido de la ley que había creado el Parlamento, ¿qué hacían con la sentencia? La casaban. De ahí viene el término, la Es, anulaban. es un control político, más Era un bien. control jurídico-político en esa época, sí. Sí. La Corte de Casación en Francia sigue existiendo, aunque con una estructura diferente. Eso llega al sistema español y del sistema español llega a nosotros. Sin embargo, en nuestro sistema de separación de poderes bien definido, la casación no es una función del Parlamento, sino que la casación es una competencia exclusiva, originaria, de la Suprema Corte de Justicia. Sí del órgano máximo del Poder Judicial. Por tanto, ya no es un sistema de control político, como lo fue en su origen, pero sigue siendo sí un sistema de función jurisdiccional, jurídico, que mantendría teóricamente la función no del respeto de la voluntad del Parlamento, porque la Corte no es el Parlamento, pero, o sea, la Corte no expresa la interpretación auténtica de la ley, porque no es quien sanciona la ley, pero sí tendría teóricamente la función de uniformación de la jurisprudencia. Es decir, si bien estamos en un caso, en un país de justicia para el caso concreto, donde no hay precedente obligatorio, que la jurisprudencia fuera más o menos uniforme cuando los casos lleguen al máximo órgano jurisdiccional. Sin embargo, esa función está más en los papeles que en la realidad, porque conforme avancemos en el estudio de este recurso, veremos que un número muy limitado de asuntos llegan a la Suprema Corte de Justicia por recurso de casación, que la gran mayoría de los asuntos o terminan en primera instancia, en los menos, o terminan en segunda instancia, en los juzgados de letrados o en los tribunales de apelaciones. Y tribunales de apelaciones tenemos muchos, y por tanto no podríamos decir que en Uruguay se cumple la función de uniformación de la jurisprudencia. ¿Mm? Pero sí, los asuntos de mayor cuantía terminan llegando a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, analicemos. ¿Cuáles son las sentencias
que pueden ser procesadas en casación. Las sentencias que pueden ser procesadas en casación provienen exclusivamente de estos órganos, de tribunales de apelaciones actuando en segunda instancia y de juzgados letrados actuando en segunda instancia. Así que la casación atiende sentencias, ya veremos cuáles, de segunda instancia. Y los únicos órganos en nuestro sistema del Poder Judicial que dictan sentencias de segunda instancia son los tribunales de apelaciones, respecto de sentencias dictadas por los jueces letrados, y los jueces letrados respecto de sentencias dictadas por los jueces de paz. Así que una sentencia dictada en primera instancia nunca va a ser procesable en casación o en única instancia. Ustedes saben que hay algunos procesos en que los tribunales de apelaciones actúan en única instancia. Por ejemplo, en las acciones anulatorias frente a decisiones de algunos actos pseudo-administrativos de algunos entes públicos de creación legal. Por ejemplo, los actos de la caja profesional, los actos del LAP. Se anulan, si la acción de nulidad se procesa ante los tribunales de apelaciones en única instancia. Esas sentencias no son pasibles de casación porque no son de segunda instancia. ¿Esto quiere decir que la casación es tercera instancia? No. El término instancia evoca la idea de una etapa del proceso donde se pueden invocar hechos y derechos para recibir una satisfacción. Sin embargo, y eso puede decirse claramente de la primera instancia, donde se deducen las pretensiones, se sustancia la fase de confirmación y se dicta sentencia. Y también en alguna medida puede decirse de la segunda instancia, donde la actividad, donde el objeto es igual o menor al de primera instancia y donde hay todavía cierta actividad instructoria sobre intereses, hechos nuevos, todavía hay cierta posibilidad de modificación fáctica y de realización de actividad probatoria. Sin embargo, en la casación, de lo que se trata es de la revisión jurídica de la sentencia de segunda instancia. No hay posibilidad de introducción de hechos ni de realización de actividad confirmatoria. Por tanto, no es una instancia. Si ya la apelación no es un juicio nuevo, mucho menos lo es la casación. Pero ¿contra qué sentencias de segunda instancia es admisible la casación? Definitiva Adelante. interlocutoria con fuerza definitiva. Muy bien, Definitiva. muy bien, Santiago. Las únicas sentencias que son procesables en casación son las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas. Así que una interlocutoria simple de segunda instancia no es procesable. Es decir, establece el artículo... Doctor, que en este caso, digo, solamente serían casables las sentencias de segunda instancia o eventualmente de instancia única, que así lo prevea la ley. Instancia única no. Que le pongan, Lo primero que dijimos es que solo fin las a la instancia. sentencias de segunda instancia, solo de segunda instancia, y que sean interlocutorias con fuerza definitiva o definitivas. Bien. ¿Está bien? Había quedado la duda porque había tenido unos problemas con la conexión. Después, la Corte, que tiene también una dimensión política, y cuando digo política no estoy diciendo partidaria, sino la Corte es un órgano que también es el órgano que representa un poder del Estado, que la Corte a veces tenga cierta flexibilidad para interpretar que una interlocutoria es interlocutoria con fuerza definitiva, y entonces ustedes encuentren en algún repertorio de jurisprudencia alguna sentencia que da para dudar su naturaleza y la procesa, ese es otro tema. ¿Ok?
Pero desde el punto de vista legal, las sentencias que pueden ser impugnadas por casación son las sentencias de segunda instancia, o sea, que provienen de juzgados letrados o de tribunales de apelaciones, los dos actuando en segunda instancia, cuya naturaleza sea definitiva o interlocutoria con fuerza definitiva. Me remito a la problemática sobre cuál es la naturaleza de estas sentencias que ya hemos estudiado en clases anteriores, y ahí comprenderán que hay cierto margen de actuación a la hora de definir qué es una cosa y qué es la otra. Profe, una pregunta. Adelante. Estuve viendo un video, creo que es peruano y expone la casación. Entonces están todos los ministros y él dice, perdón, se persigue la sentencia, pero no el objeto ¿cómo es? Del proceso. O sea, va sobre la sentencia definitiva. El abogado decía eso. No, Pero ahora, como todos los medios impugnativos, no son una reiteración del proceso. Se ataca, de ahí el término agravio, se atacan los perjuicios que producen decisiones, las sentencias, mediante una crítica razonada de esas decisiones, el agravio. Sí, no se reproduce todo el objeto. ¿Sí? claro, ahí me costaba diferenciarlo, por ejemplo, con un concepto que encontré de Couture, y diferenciarlo en cómo perseguís la sentencia, pero sin analizar de vuelta el proceso. Ahora lo vamos a entender cuando veamos cuáles Ah, son los agravios admisibles en casación. Pero primero muchas vamos a gracias. identificar cuáles son las sentencias que podemos atacar en casación. Al final de la clase cualquier cosa lo volvemos a repasar, pero ya lo va a entender, o vamos a intentar de que todos lo entendamos, pero falta un poquito para llegar a eso. Sin embargo, existen algunas exclusiones. O sea, la puerta de entrada es sentencias de segunda instancia, definitivas o interlocutorias con fuerza definitivas. Sin embargo, hay algunas sentencias que podrían compartir esta naturaleza, pero que están excluidas por la ley. El primer caso de exclusión, es decir, no son procesables en casación, es decir, son inatendibles las casaciones respecto de esas, el grado de inadmisibilidad es la inatendibilidad, las sentencias que decreten medidas cautelares. Las medidas cautelares, todavía no los vimos, son decisiones que toman los jueces a los efectos de asegurar la posibilidad de la ejecución de una determinada, de otra decisión judicial que está en riesgo por el transcurso del paso del tiempo en el proceso. Por ejemplo, vamos a estudiarlo mejor cuando veamos medidas cautelares, pero el embargo, se embarga a alguien cuando hay un buen derecho de que este hombre puede tener razón y de que hay peligro de que el otro sea insolvente y da una garantía y entonces el juez trae una medida cautelar. Esas sentencias, si bien son apelables, la sentencia de segunda instancia, que en realidad dice que imponga, debería decir que confirme, ¿no? Porque no, en segunda instancia es muy difícil que se impongan medidas cautelares, aunque sería posible, no son pasibles de casación. Es muy curiosa la exclusión, porque cuando estudiemos medidas cautelares vamos a ver que las sentencias que imponen medidas cautelares no parecen ser interlocutorias definitivas, obviamente no son. Y no parecen ser interlocutorias con fuerza definitiva, parecen ser interlocutorias simples, porque deciden una cuestión accesoria al proceso principal. Sin embargo, el legislador, más allá de que ya no estaban, digamos, lo refuerza. Y la interpretación es, la materia cautelar está fuera de la casación. No es las que impongan, porque incluso las que decreten medidas cautelares parece estar hablando de sentencias de primera instancia. En realidad la materia se interpreta en general, y la Corte así seguramente lo tiene en cuenta, la materia cautelar está excluida de la casación. El segundo tipo de sentencias interlocutorias con fuerza definitivas o definitivas que están excluidas de la casación, estamos en el artículo 269, no se los dije, son las sentencias dictadas en aquellos procesos donde se admite un proceso posterior sobre la misma cuestión.
Esto se vincula con el artículo 361, con un proceso que se llama ordinario posterior, que ustedes van a estudiar en Procesal 2, ¿No lo mismo como medio impugnativo que también? lo vimos como medio impugnativo. La referencia que podemos hacer por ahora es que la ley 19.090 restringió muchísimo el ordinario posterior a solamente la tramitación de pretensiones o defensas que no pudieron hacerse valer en el proceso monitorio, con lo cual hoy casi es muy probable y existen monitorios con casación. Es decir, como los monitorios antes, la interpretación mayoritaria era que tenían siempre ordinario posterior, no habían monitorios en casación. Como hoy el ordinario posterior está restringido a hacer valer aquello que tenía prohibido hacer valer en el monitorio, se ha abierto la casación a juicios que antes no tenían casación, en una consecuencia que no fue sospechada por el legislador, fue una consecuencia no querida. El legislador en realidad estaba restringiendo las oportunidades de defensa cuando restringió el 361, pero no tuvo en cuenta que abrió la casación. Y de hecho hoy, actualmente, la Corte tramita la casación de procesos monitorios sin decir agua va, lo hace sin dudar acerca de su competencia en esta materia. Así que no tienen casación la materia cautelar, no tiene casación las sentencias de aquel proceso que tiene un proceso posterior sobre la misma cuestión. Finalmente, hay un requisito de monto para que proceda la casación. Sí, disculpe, ¿Sí? encontré eso que decía que era contra las sentencias recaídas en asunto cuyo monto no superara a un importe equivalente a 4.000, ¿puede ser? Unidades reajustables o algo de eso. Exactamente, se requiere, en realidad, como el artículo dice improcedencia, dice monto no superare, son dos no que equivalen a un sí. En realidad lo que quiere decir es que se requiere que el monto del asunto supere las 4.000 unidades reajustables para que pueda haber casación. ¿Ok? El monto Pero también era importa. para 6.000 con entes autónomos, Vamos algo así, despacito, ¿no? Cuando eran públicos. ya vamos a eso otro. Primero expliquemos los 4.000 y después vamos a lo otro. Pero sí, es correcto lo que usted dice. Adelante, cabeza. No, justamente esa duda me había dado a mí porque el profesor dijo la otra vez que no supere los 4.000 y en el código ahí dice que no supere el importe, pero sin embargo en la ficha dice que supere las 4.000. No, claro, Entonces me había dado, si usted lee, dice improcedencia contra las sentencias recaídas en cuyo monto no supere la suma de 4.000. Procedencia. Asuntos que superen los 4.000, ¿entiende? Es un tema. Si yo digo, no quiero no ir, significa que quiero ir. Bueno, es un problema de la forma en que expresa la norma, pero el requisito es superar las 4.000 unidades reajustables para poder ir en casación. Ok. O sea que si, por ejemplo, hay 5.000 unidades reajustables, Tengo ahí ya casación. estaría en casación. Claro, el criterio es, cuanto más importante es el monto del asunto, probablemente más relevante sea el tema, aunque esto no tiene por qué ser así, y entonces llega a casación. O sea, son restricciones para no llegar a casación. Los asuntos de mayor valor. ¿Ok? ¿El monto importa en la demanda que yo pedí o en la sentencia que me negó, El monto es por ejemplo, 4.000? El monto es el monto del asunto, y si bien la ley no lo dice, debe establecerse el monto del asunto conforme las reglas que tiene la LOT para establecer la cuantía del asunto para la competencia de los juzgados. Y entonces va a ser, por ejemplo, en una acción de daños y perjuicios derivada de un documento, el monto de los daños y perjuicios que fueron reclamados, no lo que la sentencia haya dicho. Es el monto originalmente fijado en el asunto. Y van a ver que allí hay reglas
Y la última, cuando ya no hay reglas, es la estimación. Pero después hay otros asuntos donde se presume absolutamente que ese monto se da, por ejemplo, los asuntos de familia. Los asuntos de Estado civil se presume, perdón, de familia no, en los asuntos de Estado civil se presume que estamos a más de 4.000 unidades reajustables. Van a poder llegar a la Suprema Corte de Justicia siempre si se cumplen otros requisitos. Incluso la Corte en algún momento ha tenido un criterio muy formal, que es que si en la demanda o en la contestación el otro, al contestar, no definieron el monto del asunto, no establecieron cuál era el monto del asunto, luego la Corte se negaba a interpretar cuál era el monto del asunto de algún pasaje del escrito, y decía, no está definido el monto del asunto, no puedo controlar el 269 numeral tercero, y desestimaba los recursos de casación. Como alguien sostenía por allí, tenemos también el tema de que cuando la casación es en juicios contra el Estado, parecería que la norma se está refiriendo, la verdad que la terminología de la norma es como excesivamente coloquial para estar en la ley, se está refiriendo a juicios donde el demandado sería el Estado. El monto del asunto para que haya casación es de 6.000 unidades reajustables. Ahora, el problema, hasta aquí parece fácil. El problema es que hay un requisito adicional. Y el requisito adicional es que la sentencia de segunda instancia, para ser casable, tiene que ser en sentido inverso a la sentencia de segunda instancia, es decir, no tiene, en primera instancia dijeron A y en segunda instancia dijeron menos A, o si fue confirmatoria, en primera instancia dijeron A y en segunda instancia dijeron A con discordia, es decir, con algún ministro que dijo yo no estoy de acuerdo. En buen romance, si el juez de primera instancia y los 3 ministros todos estuvieron de acuerdo, no hay casación y no importa el valor de la causa. No tienen casación, entonces, las sentencias que fueron confirmadas sin discordia. Para que haya casación, la sentencia tuvo que no haber sido confirmada o haber sido confirmada con discordia. ¿Comprendieron? Es decir, como en la discordia es que 2 jueces digan A y el tercero diga Z. Exacto. ¿Ok? Pero para seguir complicándola, cuando se trata de sentencias en juicios contra el Estado, que el monto es 6.000, no importa si hubo confirmación o confirmación con discordia, siempre es casable. No entendí, disculpe. Vamos de vuelta, es razonable que no haya entendido porque es complicado, se llama. La cosa es así, olvidémonos del Estado por un ratito. ¿Cuál es el régimen? Necesito sentencia de segunda instancia, interlocutoria con fuerza definitiva o definitiva. Que no sea cautelar, que el proceso no tenga un proceso posterior. Todo ese es el control que tengo que hacer. Y a su vez el monto del asunto tiene que superar las 4.000 URs. Y a su vez, la sentencia de segunda instancia no pudo haber confirmado la de primera sin discordia. Tiene que ser o en sentido inverso o haberla confirmado con discordia. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Ok. muchas gracias. Por favor. Cuando en realidad el juicio es contra el Estado, hay un régimen especial. Tiene que ser sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza definitiva, no puede ser de materia cautelar, no puede haber un proceso posterior sobre la misma cuestión, y el monto del asunto a superar son 6.000 unidades reajustables, no 4.000.
Es decir, para poder atacar una sentencia contra el Estado es más restrictivo, el Estado se protege más, digamos. Menos asuntos van a llegar a casación contra el Estado aplicando el criterio de la cuantía. Sin embargo, cuando estamos en casación contra el Estado por monto mayor a 6.000 unidades reajustables, es irrelevante si la sentencia de segunda instancia confirmó o no la de primera instancia, o si la confirmó con o sin discordia. Todas las sentencias de segunda instancia en juicios contra el Estado que superen las 6.000 unidades reajustables y que sean interlocutorias con fuerza definitiva o definitiva son casables. ¿Se comprendió? ¿Sí? Necesito saber si comprendieron esto, porque se vuelve cada vez... Sobre esto, sigue lo que sigue. No, repita otra vez, si puede, por favor. Bueno. ¿Qué? Régimen común. Juicio entre particulares. Para ver si es casable, tengo que tener una sentencia de segunda instancia. Tengo que verificar si esa sentencia de segunda instancia es interlocutoria con fuerza definitiva o definitiva. Donde me falle algo de esto, ya estoy afuera. Tengo que revisar que no sea en materia cautelar. Tengo que revisar que no haya posibilidad de hacer un nuevo juicio sobre el tema. Tengo que revisar si estoy por arriba de las 4.000 unidades reajustables en el monto originalmente fijado del asunto. Pero me queda algo más, que es en lo que generalmente se colapsa. La sentencia de segunda instancia no puede ser confirmatoria en todo de la sentencia de primera instancia. Tiene que ser en sentido inverso. Y si fue confirmatoria, puedo igualmente casar si lo fue con discordia. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno. Sí, ahora sí. Muy bien. Régimen contra el Estado. En juicios contra el Estado. Y ojo, dice juicios contra el Estado. La interpretación sería juicios donde el Estado es demandado, ¿no? Aunque alguien podría decir juicios contra el Estado, también es juicios donde el Estado me demanda y sigue siendo un juicio contra el Estado. Ahí hay un problema. Pero bueno, no sigamos metiendo problemas porque no dormimos este fin de semana. A ver, juicios contra el Estado, para hacerla más fácil, imaginemos juicios donde yo estoy contra el Estado, sea como autor o como demandado. Aunque la redacción original parecería ser juicio donde el Estado es demandado. Pero bueno, juicios contra el Estado, simplifiquemos. Pero cualquiera de las partes puede casar, Cualquiera así de las que... partes, sí. Pero la verdad que la redacción es, ¿no? Con juicios contra el Estado es como si estuviéramos en el café brasilero charlando. Pero bueno, es lo que dice. Entonces, porque esto no es la redacción original del código, estos son leyes que le fueron metiendo cosas, que se comprendan eso. Juicios contra el Estado. Tenemos que revisar que sea definitiva, que sea interlocutoria con fuerza definitiva, que no sea cautelar, que no haya un proceso posterior, y tenemos que revisar que supere las 6.000 unidades reajustables. Si supera las 6.000 unidades reajustables contra el Estado, no nos importa nada si la sentencia de primera instancia es confirmada o no por la de segunda. La de segunda siempre es casable. Contra el Estado, si cumple con los demás requisitos y tiene más de 6.000 unidades reajustables, 6.000 o 6.000 unidades reajustables, es casable. ¿Se comprendió, cabeza? Que usted era la que preguntaba, y los demás, pero como usted pidió. Aunque no contradiga. No importa si dice lo mismo, si dice algo parecido, si dice algo distinto, si hay discordia, no importa. ¿Ok? De la manera que lo describe, ¿son todos requisitos? Son todos requisitos, claro. Está. Ahora, ¿qué pasa? Y tampoco cautelar, ¿no? Y tampoco cautelar, perdón si me comí esa parte. Pero ¿qué pasa? La cosa es más compleja todavía. Me parece que revisión queda para el niño. La cosa es más compleja todavía. ¿Entendieron esto? Porque si no entendieron esto no puedo avanzar. La pregunta es, este régimen de las 6.000 unidades reajustables que está en el 268,
¿Es un régimen especial para todos los juicios donde participe el Estado, que excluye el régimen general? ¿O es un régimen especial para los asuntos que superen las 6.000 unidades reajustables? Y me explico. Si es un régimen especial que excluye el general, la verdad que la redacción no es clara, es lo que les acabo de explicar. Contra el Estado tengo que mirar todo, supero las 6.000 unidades reajustables, no me importa si hay discordia, si no hay discordia, si hay confirmación. La pregunta es, ¿y si lo único que es especial es la cuantía, y a partir de la cuantía, esta irrelevancia de la confirmación? Un segundito. Un segundito, muchachos. Sigo. Acabo de recibir un planteamiento gremial de ustedes por Eva. Muy curioso el planteamiento porque seguramente quien lo está haciendo no está atendiendo la clase, pero bueno, está cumpliendo sus funciones de otra especie. Está bien. Ojalá se dedicara un poquito más al derecho procesal. Pero bueno. Continuando con el derecho procesal, la pregunta es, si el recurso en realidad es en un juicio contra el Estado que supera las 4.000 unidades reajustables, pero no las 6.000, y la sentencia de segunda instancia es de signo inverso a la de primera instancia, o ha sido confirmada con discordia, ¿es casable o no es casable? Si consideramos que el régimen del Estado es un régimen excepcional, especial respecto del régimen general, no sería casable. Si consideramos que lo que es especial es los asuntos de mayor de 6.000 unidades reajustables permiten casar, aunque no haya diferencia entre la sentencia de los distintos grados, o aunque haya confirmación con discordia, sin discordia, entonces la respuesta será que no es casable. Tengo entendido, por las últimas revisiones que incluso hizo CIAGE, la Corte es del criterio mayoritario de que el régimen del Estado es un régimen especial, que contra el Estado es siempre de más de 6.000 unidades reajustables y no importa la doble confirmación, y que si usted tiene 4.000 unidades reajustables contra el Estado, aunque tenga signos inversos, no tiene casación. Pero la verdad que las normas permitirían las dos. O sea que tengo que tener más de 6.000 UR. Ese sería el criterio. Más de 6.000 o 4.001 o más si hay discordia. Entre 4.001 y 5.999. Sí, pero si usted dice que el régimen contra el Estado es especial, esas no tienen casación. Claro, porque para ir contra el Estado... Alejandro quiere hablar. A ver, Alejandro, adelante. Hola. No, muy cortito para no interrumpirte, pero capaz que lo que está bueno decirles que la idea de fondo que generó este cambio fue que quisieron que los juicios millonarios contra el Estado lleguen a la Corte, con confirmación o sin confirmación, que esos juicios no quedaran en los tribunales de apelaciones únicamente, que pudieran llegar a la Corte y ahí, en definitiva, la última palabra la tuviera la Corte. Entonces se ve que cuando pensaron en eso dijeron, bueno, pues vamos a poner un monto alto, vamos a poner 6.000 URs, porque justamente lo que importaba son esos juicios millonarios de cientos de millones de dólares o similares, que se quería de alguna forma que los resolviera la Suprema Corte de Justicia. Perfecto. Y no se dieron cuenta de resolver qué pasaba si había un asunto entre 4.000 y 6.000. Se enfocaron demasiado en ese otro aspecto que era lo que querían lograr, y me parece que no se dieron cuenta que quedaba ahí una duda entre los juicios entre 4.000 y 6.000. Y Alejandro, el relevamiento que vos hiciste de jurisprudencia es que esos que están en el medio, la mayoría de la Corte dice que no son casables. Sigue siendo, ¿no? Minoritaria, hasta ahora ha sido siempre la posición minoritaria. La mayoritaria dice no, porque claro, la mayoritaria siempre
trata de restringir la actuación en casación. Dice, no, vamos a conocer solo los de 6.000 URs o más. Quedan Y afuera. hay una posición minoritaria que me parece que es correcta, no sé, habría que reflexionar un poco más, pero los de 4.000 a 6.000 seguirían el régimen general, como cuando no es contra el Estado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Ale. Bueno, muchachos, ¿entendieron hasta acá? Capaz que alguien está distraído en otras Sí, quedó tareas claro, en este quedó momento y claro. no entendió mucho. ¿No? Bueno. Se entendió, sí, profe. Perdón, de Acuña. Que sí, que digo que sí, se entendió. Muchas gracias. Entonces, hay otra cuestión adicional. Si ustedes leen la ley, la regla de inadmisibilidad del recurso vinculado con la doble confirmatoria parece estar diciendo que no hay casación cuando hay doble confirmatoria en todo. Es lo que dice. ¿Mm? Sin embargo, la Corte ha hecho una interpretación que se llama, en ocasiones, que se llama la confirmación por franjas. Y lo que dice es, bueno, es otra interpretación, lo que tuvo doble confirmatoria no lo... están las pretensiones A, B, C y D. A y B tuvieron doble confirmatoria, pero C, el juez de primera instancia lo resolvió en un sentido, el juez de segunda instancia en otro sentido, el tema C sí tiene casación. ¿Entienden? Es como la división, se diseca la demanda y se analiza cada pretensión. Entonces dicen, ¿hay doble confirmatoria? Ah, en esto hubo, esto está fuera. En esto hubo, esto está fuera. En esto hubo, en esto no hubo, ah, esto sí puedo entrar. Pero bueno, estos son criterios de interpretación de las normas. Disculpe. O sea, cuando decís confirmatoria es en lo que los dos juzgados tuvieron... Sí, Confirmares está de acuerdo, digamos. Sí, que dijeron lo mismo. Y eso es lo que no va. Eso no va. Sí, y solamente va en lo que no confirmaron. Parece ser una posición habilitante del recurso, ¿verdad? Uno dice, qué bien. Pero piensen, en realidad es lo contrario. Porque si uno lee que la ley dice que no tienen casación lo que confirma en todo, en realidad en esos casos donde se confirma parcialmente, habría casación para todo, porque no hay confirmación en todo. Serían asuntos que en la interpretación literal tendrían casación. La interpretación por franjas no es una interpretación pro actione, al revés, es una interpretación que parece ser pro actione, pero que en realidad limita la casación. No sé por qué no estoy entendiendo lo de las franjas. No sé, me está costando horrible. Yo me estoy enredando un poco con que la casación siempre tiene que ser en cuanto a dinero. No, espere, Santiago, porque si no... Porque me estoy enredando por eso. Pero pensemos en lo que estamos hablando. A ver. La ley dice que no hay casación si hay confirmación en todo, ¿verdad? En eso estamos claros. ¿Sí? Bueno. Entonces, si hay confirmación en algunas cosas, ¿hay casación? Algunas cosas se opone a todo. Hay casación. Sí. Si usted le dicen, usted no va a tener casación cuando la sentencia de segunda instancia decida todito igual a la de primera instancia. Si solo decide algunas cosas igual, hay casación. Sí. Esa sería la interpretación literal, digamos. Pero la Corte ha dicho, no. En lo que se decidió igual no hay casación, y hay casación solo en lo que se decidió diferente. O sea que sería... Profe, yo entendí así. ¿Entendió? Le digo cómo entendí porque capaz que nada que ver. No, pero déjeme a mí, por favor. A ver, ¿por qué no pone ejemplos así de Silencio, por favor. realmente de asuntos? Silencio, por favor.
La sentencia de primera instancia dice, actor A, actor tiene la piedrita B, A, actor le doy la piedrita B y actor le doy la piedrita C. La sentencia de segunda instancia dice, actor le doy la piedrita A, le doy la piedrita B, le doy la piedrita C. ¿Hay casación? No. No. Muy bien. Segundo caso, la sentencia de primera instancia dice, actor le doy la piedrita A, actor le doy la piedrita B, actor le doy la piedrita C. Y la sentencia de segunda instancia dice, actor le doy la piedrita A, no le doy la B, no le doy la C. ¿Hay confirmación en todo? No. ¿Habría casación? Sí. Pero la Corte dice que no. La Corte dice que hay casación solo sobre B y C, sobre A no, porque hubo doble confirmatoria. O sea que no es todo, no se va no. por La todo. ley dice en todo, pero Se la va Corte por no dice en eso. todo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, el caso de las piedritas, no se van a olvidar. Bueno, entonces, eso es la interpretación por franjas, que es una interpretación que suele utilizarse como un criterio amplificador de la casación, pero en realidad eso no es verdad, es un criterio que restringe la casación. Porque si la confirmación no fue en todo, entonces, en una interpretación literal, habría casación. Lo que se dice en realidad es que cuando hay una acumulación de pretensiones, porque te di A, B y C, debe analizarse cada pretensión y establecer el régimen de casación horizontalmente respecto de cada pretensión. El problema es que la ley habla de confirmación en todo, y la confirmación en este caso fue en parte. ¿Sí? Santiago, Cabeza, Acuña, Sellane. Sí, ahora sí entendimos, profe. Alejandro, ¿querés agregar algo? No, está perfecto, digo, restringe, no amplifica. No amplifica. La lógica podría ser, bueno, si se confirmó de la misma forma. Yo algo llegamos a decir la clase pasada. Si se confirmó, lo más probable es que no haya error, ni de derecho ni de ningún otro tipo. Pero claro, podría haberlo. Lo último que hablamos es contra el Estado, ¿no? No. El Estado dijimos general, que mayor a 6.000 unidades reajustables no importaba si había confirmación o no. Está, bien. No, claro, son muchos requisitos. Los repasamos. Que la sentencia sea segunda instancia, que sea definitiva o interlocutoria con fuerza definitiva, que no sea cautelar, que no tenga la posibilidad de ser revisado en un proceso posterior, contra los particulares que supere el monto de 4.000 unidades reajustables, que no sea confirmatoria o que de ser confirmatoria tenga discordia. Ahora sí, gracias. Pero la Corte dice por franjas, ojo, si sobre una misma cosita el juez y el tribunal dijeron lo mismo, afuera, eso está firme. Es cualquier cosa eso. Contra el Estado es todo lo mismo, solo que el requisito de la cuantía es 6.000 unidades reajustables, y cuando es mayor a 6.000 unidades reajustables, no es relevante el problema de la doble confirmatoria. La duda es, contra el Estado, en asuntos que superen los 4.000 pero no llegan a los 6.000, ¿sigue rigiendo el tema de que tengo casación si no hubo doble confirmatoria? La Corte dice, en mayoría, no sigue rigiendo. Contra el Estado, 6.000. Levanta la mano Mestre, adelante. Hola, profe. Tenía una duda de, entonces, la interpretación por franjas, ¿cuándo es aplicable? ¿Lo tiene que decir el juez expresamente que va a aplicar la interpretación por franjas? Lo dice la Corte. Sí. Lo dice la Corte. Cuando analiza la admisibilidad de su recurso, dice, a ver, ¿qué entra? La piedrita A
no entra porque el juez y el tribunal dijeron lo mismo. La piedrita B entra porque dijeron cosas diferentes. La piedrita C entra porque si bien juez y tribunal dijeron lo mismo, el tribunal lo dijo con discordia. Analiza, diseca la sentencia conforme a cada pretensión. Lo explicita el juez entonces, pero si no El explicita tribunal, eso... la Suprema Corte de Justicia. El tribunal, claro, pero si no explicita eso, si no lo pone por escrito eso, entonces va todo a casación. No, las sentencias siempre son por escrito. No es que no lo explicite. El juez de primera instancia condenó, el de segunda instancia condenó o no condenó, y la Corte, cuando recibe el recurso de casación, dice, a ver, ¿sobre qué voy a estudiar? Esto no, doble confirmatoria. Esto sí, no hubo doble confirmatoria. Esto no, hubo doble confirmatoria. Esto sí, hubo doble confirmatoria, pero con discordia. No es que claro. Es un control de admisibilidad del recurso, que ya vamos a ver que es doble. En realidad lo hace el propio Tribunal de Apelaciones y después lo reitera la Corte. Claro, porque lo que me parece que los demás entendían, como yo también lo estaba entendiendo, era que toda la sentencia entera iba a casación, y ahora vos nos explicaste que no, lo que en realidad va a casación son los puntos en los que la segunda instancia no confirmó a la primera. No, yo creo que va todo. No, lo que va a casación es la sentencia. El tema es cuáles son los temas que van a ser procesados. O sea, pero bueno, es una cuestión terminológica. Bueno, seguimos. Ahí está, gracias. Por favor. Pero a su vez, la casación tiene causales. Seguimos con restricciones, tiene causales. No toda cuestión puede ser sometida a casación. Vinculado con su origen, la casación es un recurso que tenía esa función de control político, como dijo Pérez al principio de la clase, pero que hoy, y en nuestro país, tiene teóricamente la función de unificación de la jurisprudencia, aunque no lo logra porque hay tantas restricciones, que no todos los asuntos llegan a casación. Vean ustedes que los ministros de las Cortes son 5 personas. Si las 5 personas tuvieran que resolver todos los asuntos que llegan a los tribunales, estaríamos en problemas para que funcione el Poder Judicial. Pero de acuerdo al origen histórico del instituto, la casación, que dijimos que era casar los fallos que aplicaban una interpretación de la ley por parte de los jueces que pertenecían, cortesanos o nobles, que se oponían al Parlamento. Hay alguien con el micrófono abierto. Lo que sucede es que existe, conforme a ese origen, la casación es un recurso que tiene por objeto el procesar los errores de derecho, no los errores de hecho. Y por eso habíamos dicho que no es una verdadera instancia, porque en la instancia hay instrucción, aquí no lo hay. Y por eso el 270 dice, el recurso solo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma del derecho, sea en el fondo o en la forma. Y por norma no se refiere solo a las reglas, se refiere a las reglas y a los principios, es decir, a las normas escritas, positivas, y también a los principios. Y esa violación puede ser de forma o de fondo. ¿Qué quiere decir? Puede ser un error improcedendo, un error procesal, o un error injudicando, un error de aplicación del derecho de fondo, del derecho sustancial. Pero además, ese error no puede ser baladí, ese error de procedimiento o ese error de fondo, sino tiene que haber sido determinante del fallo. Obviamente que en el control de admisibilidad es muy difícil que la Corte, salvo que tome decisión anticipada, les diga que no es determinante del fallo, pero lo que va a suceder es que si el error no era determinante del fallo, no había una conexión lógica de necesidad entre el error y lo que la sentencia resolvió, al resolver el recurso de casación, lo que va a pasar es que van a perder. También tiene, si hay nulidades, si estas fueron convalidadas, no procede. No, muy bien. En cuanto a los errores de procedimiento, por tanto, no van a poder ser meras irregularidades, apartamientos de la forma de actos procesales que igual cumplieron su finalidad.
Y como muy bien dice Pérez, si hubo nulidades y esas nulidades fueron convalidadas, tampoco. Por tanto, la posibilidad de casar por errores de procedimiento es bien restringida. Deberíamos estar en supuestos de indefensión, aunque la ley no lo expresa de esa manera. La ley dice, en cuanto a las normas de procedimiento, a propósito de lo que dice Santiago, solo constituirá causal de infracción o errónea aplicación de aquellas que sean esenciales para la garantía del debido proceso, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. Una pregunta, profe, para la Adelante. realidad. ¿Algún caso importante con que haya llegado a casación que recuerde así o que nos pueda decir ahora? Muchos, muchos. ¿Muchos? No, claro, sí, obvio. Sí, muchos casos. O sea, no tengo ahora en mi mente ninguno para comentarle, pero muchos. A ver, como dijimos, son los errores de derecho y no los errores de hecho. Por tanto, la ley, en el artículo 270, inciso segundo, se ve la necesidad de aclarar algo que está ahí, que ónticamente puede estar a medio camino. Y se dice, se entenderá por tal, como error de derecho, inclusive, la infracción a las reglas legales de admisibilidad o valoración de la prueba. De admisibilidad estaba claro, ¿verdad? Si habían algunos medios de prueba que eran admisibles y fueron erróneamente desestimados, claramente es un error de derecho, porque no estamos en realidad ni en el mundo de los hechos ni en el mundo de la valoración. La valoración de la prueba sí podía ser una cuestión de dudosa interpretación, porque en definitiva, cuando estamos valorando la prueba, es cierto, estamos aplicando la regla de la sana crítica, la regla de la prueba tasada, la libre convicción científica conforme al caso, pero ciertamente estamos muy próximos al mundo de los hechos, porque estamos confirmando o no la existencia de hechos. Sin embargo, esta norma ha sido interpretada muy restrictivamente por la corporación. Y la Corte, porque la Corte lo que termina sosteniendo es que, en realidad, cuando estamos en el mundo de la valoración de errónea o no aplicación de las reglas de valoración de la prueba, y cuando estamos en realidad tratando de introducir una reconfiguración de los hechos en casación, es un límite muy delgado, y lo segundo no se puede. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la Corte? Esto ya es derecho jurisprudencial. Lo que hace la Corte es, si el problema es que debía aplicarse prueba tasada y se aplicó la sana crítica, sí ingresa en el asunto. Porque ahí es claro que es una infracción de derecho. Había una norma que imponía prueba tasada y se aplicó sana crítica. Otros casos donde la Corte sí entra es cuando en realidad hubo error manifiesto o absurdo evidente, dice la Corte. La Corte dice, no, yo no me meto en los hechos. Pero cuando la valoración, pero esto es jurisprudencial, cuando la valoración fue hecha con un absurdo evidente, cuando es absolutamente carente de toda lógica y de toda razonabilidad, o hay contradicciones internas en el razonamiento del Tribunal de Apelaciones, en la motivación, entonces sí entro. Pero si no es un problema de aplicación de un régimen de evaluación de la prueba por otro, prueba tasada en vez de sana crítica, sana crítica en vez de prueba tasada, o si dentro del ámbito de la sana crítica no hubo absurdo evidente o error inexcusable, la Corte dice, esa es una cuestión de hecho y no de derecho y no ingresa. La mayoría de la Corte. La minoría de la Corte dice, siempre que hay un error alegada, una errónea aplicación de las reglas de valoración de la prueba, hay casación. El problema de esta última posición es que eso es casi decir que los hechos entran en la casación. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta acá? No me quedó claro esto de la idea del 270 inciso número 2. O sea, la primera parte sí, pero esta parte última que dijo. Muy bien, Dacuña. La cosa es así.
A mí no me quedó clara, en realidad, todo el artículo. Lo que pasa es que no es claro el problema. Vamos a tratar de simplificarlo. La cosa es así. Los errores que pueden constituir agravio en casación son los errores de derecho, no los de hecho. Es decir, cuando hubo una infracción a una norma, es decir, a una regla o a un principio. ¿Ok? Sí, o sea, lo que yo había entendido de eso era, por ejemplo, cuando se aplica... Permítame terminar y después me dice lo que usted... Entonces, la ley dice, se ve en la necesidad de aclarar, si hay violación de las reglas de valoración de la prueba, si hay violación de las reglas de admisibilidad o valoración de la prueba, eso es para mí, dice la ley, un error de derecho. Por ejemplo, si se declaró inadmisible un medio de prueba que era admisible, es un error de derecho, porque usted aplicó una norma mal. Si usted valoró una prueba que tenía que tener un determinado valor convictivo, y usted la valoró aplicando otra regla de derecho, hay violación de las normas de derecho. El problema es, pero caramba, porque en realidad los hechos, el error de derecho, en realidad no existe, porque en el proceso no hay hechos, en el proceso hay argumentos jurídicos de subsunción y argumentos jurídicos de valoración, de confirmación, no hay hechos. Hay alegaciones de hecho que son confirmadas conforme a reglas. Entonces, esa locución de que las cuestiones de hecho quedan fuera de la casación caería en saco roto. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte, ¿cómo interpreta esta cuestión de que las infracciones a las reglas de valoración de la prueba entran en la casación? La interpreta restrictivamente. ¿Y qué hace la Corte? Entra a casación si en realidad el juez aplicó las reglas de la sana crítica cuando tenía que aplicar, por ejemplo, las reglas de la prueba tasada. El juez valoró un documento público por la sana crítica cuando tenía que valorarlo como prueba tasada, por ejemplo, respecto de la fecha o el lugar donde se otorgó el documento. Claramente violó una regla. Y no es una cuestión de hecho, es una cuestión de derecho. Entonces, venga para acá, dice la Corte. Eso lo estudia. Otro caso que la Corte dice que también estudia, dice, a ver, si de lo que hay dudas es de si el juez valoró conforme a la sana crítica, que es las reglas de la lógica y de la experiencia para incorporar un hecho o no como probado al proceso, sabe, en eso no entro, porque eso es casi entrar en los hechos. Eso es entrar en los hechos. Pero entro si hay absurdo, evidente o error inexcusable. Si los razonamientos del juez son absolutamente groseros en cuanto a su lógica o contradictorios. Porque en ese caso no estoy en el mundo de los hechos, estoy en una clara violación de las reglas de valoración de la prueba. Eso dice la Corte en su mayoría, siendo restrictiva para el análisis de estas cuestiones. En minoría, la Corte dice, siempre que hay violación de las reglas de valoración de la prueba, yo entro. No me vengan con restricciones pretorianas a este requisito. Dacuña, a ver, ¿qué había entendido usted? A ver si entendió ahora. Sí, o sea, ahora me quedó claro y era lo que yo decía de que la Corte se presenta, por ejemplo, cuando hay un error de derecho, por ejemplo, se malinterpretó la norma. A ver. Claro, o sea, una norma fue mal aplicada, no era para esa situación y se aplicó y la tomaron como admisible y ahí la Corte se da cuenta que es inadmisible. En los casos normales, la Corte, el juez resolvió el caso por el artículo tanto del Código Civil, el tribunal. Y el que casa dice, no, la sentencia fue equivocada y eso fue determinante del fallo porque el que tenía que aplicarse era el artículo no sé qué otro del Código Civil que tiene una consecuencia diferente. Esos casos son casables, de eso no hay duda. El problema es, la valoración de la prueba también es conforme a ciertas reglas, que permiten decir que un hecho ha sido confirmado o no. Pero lo que pasa es que los hechos están fuera de la casación, entonces ¿cómo hacemos?
Y la ley dice algo raro, la ley dice, solo los errores de derecho, y dice, y la violación de las normas ya va, la violación de las normas de valoración de la prueba sí está, entonces los hechos están. Entonces la mayoría de la Corte dice, no, voy a interpretar, para que esto tenga un sentido, en forma restrictiva. Solo cuando se aplicó un sistema de valoración de la prueba que no es el sistema legal, o cuando habiéndose aplicado el sistema que pertenecía, el error es grosero, evidente, inexcusable, error manifiesto. En mayoría la Corte dice eso. En minoría dice no. Esto es procesable siempre porque dura lex es lex y el 270 inciso segundo dice que yo puedo entrar a eso. Santiago. Sí, la casación entra por derecho objetivo, un control más bien, ¿no? ¿Qué quiere decir usted con eso? Claro, pero al entrar entre solo el control del derecho y no de los hechos, se estaría metiendo de vuelta en el principio del proceso y no lo claro. que le corresponde la casación. Pero el límite estaría entre la valoración de la prueba, al ser de la sana crítica, es imposible que no se controle de una manera también un poco media subjetiva o de lo que entiende la Corte, porque no sería un control objetivo tanto. Por ejemplo, la sana crítica, ¿no? Claro, esa es la posición mayoritaria, lo que usted expresa es la posición mayoritaria de la Corte. Lo que pasa es que la ley dice que la Corte puede controlar la valoración de la prueba, esa también es la realidad. Entonces es como que la ley dice una cosa y dice otra al mismo tiempo, y bueno, la interpretación dominante es la que acabamos de explicar. ¿Alguna duda? Creo que a partir de ahora debería preguntarme alguna certeza, porque creo que dudas hay. Se estaba cortado. Hola. Santiago, Hola. que es su micrófono mismo que está molestando y apáguelo. Bueno. Disculpe. Sí, ¿quién habla? Acá, Sellanes. Sellanes. Sí, o sea que el error de derecho no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser un error determinante de la parte dispositiva de la sentencia. Perfecto, fallo, ¿no? Eso es lo último. Es decir, si usted dice, ay no, en realidad el juez en su razonamiento aplicó el 18 no sé cuánto y era el 18 20 no sé qué, pero el resultado era el mismo, no hay relevancia. El error de derecho tiene que determinar que la decisión que se tome sea equivocada, y no siempre pasa eso. Por ejemplo, el tribunal condenó por responsabilidad extracontractual, por el 1319. Y en realidad el caso, usted entiende, en la casación que se debió resolver por contractual. Pero la verdad que si por un régimen o por el otro régimen usted era condenado, no tiene casación, porque no importa. No es un control de legalidad abstracto, es un control de la juridicidad de la sentencia, pero conforme a un interés concreto, si el resultado fue equivocado o no. Plazo y forma de interposición del recurso. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Que el tribunal resuelva, por ejemplo, la valoración de la prueba y me da como que siga, ¿puedo tener una casación y mediante un proceso? Y seguir con el proceso en el caso que me diga, mirá, esta valoración, o es que termina todo. No entiendo. Directa. Claro, me quedó la duda por el tema de que la admisibilidad de la prueba. Ahí está. ¿Qué pasa? Me dice, mira, la prueba era admisible, ¿eso me cambia todo el proceso y falla a mi favor y termina el proceso? ¿O significa que...? Y ahí dependerá, porque fíjese, si la Corte dice, este documento que fue excluido era admisible, la Corte lo trae y resuelve el caso con el documento. Sí. Pero si la Corte dice, de laboratorio, ¿no? Porque nunca lo vi, pero si la Corte dice, este testimonio debió tomarse y no se tomó, va a producir el reenvío del asunto, probablemente a la primera instancia para que se tome el testimonio de laboratorio. Porque en casación no se va a instruir prueba. Me quedó una duda, capaz que... ¿Qué, Santiago? Diga. No, capaz que me falta un poco más de lectura en esa parte, pero después yo le consulto bien por Eva, así no lo tranco, capaz. No, diga, ¿qué quiere saber? Claro, el tema es
si continuaba, puedo tener casación mediante un proceso y sigue el proceso, por ejemplo, la admisibilidad de la prueba, paro todo el proceso mientras está en casación. No, pero Santiago, usted llegó a casación cuando ya tiene la sentencia definitiva que se resolvió en primera instancia. Claro. Instancia. ¿Ah? Perfecto. Claro, gracias. Está bien. Bueno, entonces, plazo para interposición del recurso y forma. El 271 dice, el recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de la sentencia. Aquí hay un problema que la ley 19.090 tuvo oportunidad de resolver y no lo resolvió, que todavía nosotros no vimos régimen de plazos, que viene más abajo en la función de certificación y de plazos, pero ustedes saben que en realidad todos los plazos procesales se cuentan a partir del día hábil siguiente al de la notificación. Y el código todo el tiempo dice a partir del día hábil siguiente, o no dice nada y la norma general aplica. Sin embargo, en el 271, el código parece estar diciendo algo diferente, porque dice, el recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de la sentencia. No dice del día hábil siguiente. La interpretación mayoritaria es que es del día hábil siguiente. El consejo profesional, por lo pronto yo, cuando tengo una casación, que no es todos los días, porque ya habrán visto que para llegar a casación hay que hacer el vía crucis de los requisitos, que a Martirena la amargan y no la va a dejar dormir el fin de semana. Cabeza también, creo que también está pasando mal por los requisitos de la casación. Lo que sucede es que lo recomendable es contar el mismo día de la notificación, porque la verdad que la ley es poco clara. El 270, por lo que vimos, siempre eran hábiles. Siempre, pero la ley o no dice nada, y entonces se interpreta, sí, porque está la norma general, o cada vez que la ley habla dice a partir del siguiente, pero lo que pasa es que este dice lo contrario, dice, dentro del plazo de 15 días siguientes al de la notificación de la sentencia, parece estar diciendo otra cosa. Vescovi interpreta que, por ejemplo, que es a partir del día hábil siguiente, y la Corte en general también, pero precavido vale por 2. Y la 19.090 no modificó este artículo. Ustedes saben que la ley 19.090 fue una ley que hizo una especie de lifting al código. O sea, todos los problemas que habían trató de solucionarlos. Creó otros, porque eso siempre pasa, pero este problema no se ocupó. Bueno, ¿quién puede interponer el recurso? El que resulta perjudicado por la sentencia de segundo grado. En el 272 está, en el 272. La segunda oración del 272 en realidad es letra muerta, porque dice, no podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado, ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la del Tribunal Superior haya sido totalmente confirmada de aquella. El problema es que cuando ha sido totalmente confirmada, hoy ya no hay casación. Entonces, en realidad, puede interponer la lectura actual, puede interponer recurso de casación aquel que se vea perjudicado por una sentencia de segunda instancia y que cumpla con los demás requisitos. ¿Dónde se presenta el escrito? El recurso de casación se presenta ante el tribunal de segunda instancia, no se presenta ante la Corte. Pero, profe, sí, adelante. Pero por lo que usted dijo del 272 decía lo contrario. ¿O yo le entendí mal el artículo? ¿Cómo? ¿Por qué dice que dice lo contrario? Porque usted dice que quien tiene que presentar el recurso es a quien le es desfavorable. Claro. Pero en el artículo usted dijo, espere, me tranqué yo con el artículo. No pasa nada, es difícil. Porque usted dijo que es letra muerta. Claro, porque el artículo parecería plantear que solamente puede ir en casación el que apeló la sentencia de primera instancia y perdió. O que solamente puede ir en casación a quien adhirió a la apelación del otro. Y después dice, cuando la del Tribunal Superior haya sido totalmente confirmada de aquella.
para no dar una segunda vuelta de impugnación. Pero pasa que esa norma ya no tiene aplicabilidad, porque cuando la sentencia de segunda instancia fue totalmente confirmatoria de la de primera, ya hoy no hay casación. Entonces, ¿quién puede ir en casación hoy? Aquel que se ve perjudicado por una sentencia de segunda instancia y cumpla con los requisitos del 268, 269 y 270. Y el plazo del 271. Genial, gracias. Ahora sí. Por favor. El recurso se presenta ante el mismo tribunal que dictó la sentencia atacada. Debe expresarse directamente cuáles son las normas de derecho infringidas. O sea, no puede ser genérico. Si usted dice, el recurso tiene errores de derecho, es inadmisible. Tiene que establecer concretamente las normas o principios atacados. Y luego tiene que expresar los motivos, es decir, el agravio. Tiene que explicar en qué lo perjudica y cómo eso incide en el fallo. El plazo para la interposición del recurso, como vimos, es de 15 días, e interpuesto el recurso, el tribunal controla... Le da traslado. Exactamente, da un traslado. Controla los requisitos formales y después le da traslado a la contraparte. Ahí está. La ley 19.090 previó la posibilidad de la adhesión, que era sostenida desde antes por el profesor Aval, pero que no surgía del texto legal, y que la Corte, tengo entendido, no consideraba procedente. Luego, el Tribunal de Apelaciones, o el juzgado de letrado, el que esté interviniendo en segunda instancia, hace un control de admisibilidad del recurso y decide si lo eleva o no a la Corte. Si no lo eleva a la Corte, está al alcance del impugnante un recurso, una instancia que se llama recurso de queja por denegación de casación. Los recursos de queja por denegación de apelación, por otorgamiento ilegal del recurso de apelación, o de efecto ilegal del recurso de apelación, mejor dicho, o por denegación de apelación, van a ser estudiados el lunes. Algo muy importante. La interposición... luego el recurso se eleva a la Suprema Corte de Justicia, la que de vuelta hace un control de admisibilidad. Y contra ese control de admisibilidad de la Corte solo cabrá un recurso de aclaración o de ampliación, pero no hay posibilidad de que vuelva atrás. O sea que el que filtra vendría a ser el de segunda instancia. Y si se llegó a equivocar él, la sentencia es de... Lo mismo pasa en la apelación. La apelación se presenta ante el juez de primer grado, que hace un control y eleva, y el Tribunal de Apelaciones vuelve a controlar. Es igual. En la terminología media anacrónica, que se usa todavía en derecho administrativo, pero no en procesal, sería algo así como que el recurso de casación se presenta ante el Tribunal de Apelaciones, pero para ante la Suprema Corte de Justicia. Ante y para ante, son conceptos diferentes. Antes, ¿a dónde voy? Para ante es quien quiero que lo resuelva. Pero nuestro código no habla en esos términos. Algo muy importante es que la sentencia impugnada de casación, impugnada por casación, igualmente se puede ejecutar. Ustedes vieron que, en general, el efecto de la apelación de una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva o de una sentencia definitiva va a ser el efecto suspensivo, que impide la ejecución, el cumplimiento. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia impugnada de casación se puede ejecutar. La sentencia de primera instancia, para ser ejecutada, debe hacerse una ejecución provisional de la sentencia, otorgando garantías. Lo que vamos a estudiar cuando estudiemos medidas provisionales, una ejecución provisoria. Acá es al revés. La sentencia de sometida a recurso de casación
puede ser ejecutada. Y para que no sea ejecutada, debe proponerse por el otro una suspensión cautelar de la sentencia, dando garantía. Estos aspectos, reitero, lo vamos a estudiar cuando estudiemos medidas cautelares y medidas provisionales. El tema es que, como el código es un sistema, se nos mezclan temas, algunos de los cuales ustedes todavía no han estudiado. Profe, Sí, adelante, Santiago. perdón, lo mata pregunta hoy, pero No. me queda una duda en caso de que me llega que la otra parte, como es, recurrió con casación. Me llega a mí a los 15 días. ¿Qué hago yo como abogado de que tengo un recurso? O sea, ¿cómo actúo en ese sentido? Porque dice, la contraparte podrá responder al recurrente o adherir. ¿Qué tengo que hacer yo como abogado si me llega de que la otra parte está recurriendo por casación? Pero primero llama a su cliente, arregla los honorarios, y después lo que hace es decirle, estoy tomando el pelo, Santiago, lo que tiene que hacer es Sí. mirar y decir, bueno, este quiere revocar la sentencia de segunda instancia que me era favorable. Voy a argumentar a favor de la sentencia. Voy a argumentar si la sentencia, primero, a revisar si era casable o no, y si no es casable, ponerlo de manifiesto. Y segundo, argumentar por qué la sentencia es correcta. Ahí juego con el juez, digamos. Ah, claro, ahora entiendo. Porque Claro, usted esa sentencia ahora. le favoreció. Pero a veces pasa que la sentencia perjudicó un poquito a los dos. Y ahí interponen Adhiero. casación los dos. Y a veces no son dos, a veces tenemos 10. Y a veces pasa que, bueno, la sentencia de segunda instancia, que usted mismo lo entendió la otra vez con la apelación. La sentencia de segunda instancia, la verdad que me perjudica un poco, pero mejor dejarlo esto así. Pero el otro va en casación, cuando usted viene así, ¿querés? Yo también, adhiero. Profe, ¿y los argumentos que uno hace contra la casación de la otra parte? O sea, la casación que hizo la otra parte. ¿El tribunal va a tener en cuenta los argumentos de la parte? O sea, del demandado, en este caso, digamos. Eso plantea una cuestión, que es preguntarnos, es una de las cuestiones más difíciles que de las que ni siquiera íbamos a hablar para que pudieran dormir el fin de semana. Pero eso es si el principio iura novit curia aplica en casación. Porque ¿qué pasa? Como en casación solo se revisa el derecho, entonces la Corte puede aplicar cualquier norma jurídica. Y bueno, la consecuencia en nuestro régimen es que sí, la Corte va a poder tener en cuenta los argumentos del otro o cualquier argumento de derecho que se le ocurra. Lo que no va a poder es, por ejemplo, casar cuestiones que no le fueron planteadas. No va a poder violar la congruencia. Miren, ahora sí. Acá tenemos un librito que es de la profesora Carolina Yufra, ex docente de nuestra facultad, docente actualmente de la Universidad Católica, que se llama Los recursos judiciales en el Código General del Proceso, tomo 2. Ahí está casación, en el primer tomo está apelación. Está casación, revisión y nulidad del laudo arbitral. Muy recomendable. Es un libro, no es tan gordito, y todo esto está allí. Incluso ese problema que usted preguntó. Se los recomiendo. ¿Cuál es el nombre de la autora? Carolina Giuffra, con doble F. Fundación de Cultura está abierta, se puede comprar, no es caro. ¿En qué estábamos, muchachos, que me perdí? En los efectos del recurso. Esto lleva a decir, por algunos, que en realidad la sentencia de segunda instancia está ejecutoriada, hay cosa juzgada. Porque como se puede ejecutar, otros prefieren decir que no hay cosa juzgada, que hay una posibilidad de una ejecución que es provisional de la sentencia. La verdad que es una cuestión más terminológica que otra. Lo que a mí me importa es que ustedes tengan claro que la sentencia de segunda instancia se puede ejecutar aunque esté sometida a casación. ¿Cómo funciona esto? Si alguien pide casación y el otro pide ejecución, se va a ir el expediente a la Corte, pero se va a ir una pieza al juzgado de primera instancia para ejecutar. Una pieza es una copia, un testimonio del expediente que se va al juzgado para ser ejecutado, a pesar
de que haya casación. El problema es que, imagínense que se fue adelante, se impugnó, por ejemplo, se remató un bien, se vendió, se cobró, se distribuyó, y la Corte por allá agarra y dice, no, no había crédito. Sí, por eso, ¿cómo se arregla ahí? Y ahí va a ¿Tendrán que haber pagar perjuicio y eso, profe? van a haber Una daños. acción de amparo no puedo hacer No, mediante... cuando estudien ¿no? amparo en segundo año van a ver que no hay amparo contra las decisiones judiciales. El amparo es un acto excluido. En otros países existen amparos contra decisiones de los jueces. En Uruguay, no. Bueno. ¿Alguna duda sobre el recurso de casación? Profe, a mí me quedó una duda sobre cuando se suspende y no se suspende. ¿Puede que en materia indisponible se suspenda? Ah, muy bien, explique eso que yo me olvidé. Adelante. Ah, porque yo leí capaz que no era. No, está El perfecto, recurso está de muy bien. casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que verse sobre materia indisponible, como es el Estado civil. Muy bien. Y Stener mismo o alguien más, ¿por qué se imaginan que en las materias indisponibles, por ejemplo, en el Estado civil, no se puede ejecutar la sentencia de segunda instancia si está pendiente la casación? ¿Por qué será? Y porque si se equivocaron no te vas a volver a casar, supongo. Claro, imagínese, vivió en pecado un ratito. Usted le dicen que está divorciado, entonces usted se dedica a la vida loca y resulta que después viene la corte y le dice, no, mijo, usted no estaba divorciado. Tremendo. Bueno, no tanto, pero bueno, en apariencia tremendo. A ver si se divierte, porque están todos muy serios, están todos muy tensionados, preocupados por la aprobación del curso de Procesal 1. En vez de estudiar Procesal 1, están preocupados por eso. A ver. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, adelante de Acuña. capaz que lo damos adelante, o sea, en el programa, pero Aval hablaba de los costos del recurso, o sea, de cuando tipo el Sí. recurso es negado. No entendí mucho. El artículo 279 dice que las costas y costos, lo que pasa es que vamos a tener una unidad que se llama los gastos del proceso. Las costas y costos son los honorarios y los gastos que se cumplieron durante el proceso. Se imponen conforme al artículo 56.1. Y si vamos al 56.1, veremos que el régimen es el siguiente. La sentencia definitiva impondrá condenación en costas y costos, o la declaración de no ser especial condenación según el régimen del 688 del Código Civil, hace una segunda remisión. Y el régimen del 688 del Código Civil es el régimen general. ¿Cuál es el régimen general? Es que cada parte paga sus honorarios y sus gastos. Y que solamente hay condenación a la otra parte si ocurren algunas cosas, como por ejemplo, si se litigó con conciencia, con malicia que merece la nota de temeridad y conciencia de su sinrazón. Es decir, yo interpongo un recurso de casación y es claro que sé que estoy chicaneando, que no tengo razón, lo hago o dolosamente, o lo hago de forma tal que soy un verdadero irresponsable, al punto que podríamos hablarse de una especie casi de dolo eventual, voy a ser condenado en costas y costos. Pero el régimen, lo que está aclarando en realidad el código es, la casación no es de condenación preceptiva. ¿Por qué? Porque en el mundo, en general, el régimen es el inverso. En general, en derecho comparado, quien pierde paga los gastos del proceso. Y en general, en derecho comparado, quien va al órgano judicial más grande, más alto, se anima a golpear la puerta ahí arriba, si dijo una pavada, pierde y paga. Pero nosotros somos como más buenos en Uruguay, entonces cada uno paga lo suyo, salvo que sea muy malo el otro, algo así es lo que dice la ley. Pero como vamos a tener un régimen de costas y costos, una clase de gastos del proceso, por eso no habíamos llegado a...
Le preguntaba porque cuando leí de Aval, él se dedica una parte a explicar eso de los costos Claro, sí, del recurso. Sí, hay otras cosas también. Por ejemplo, la sentencia de casación, la Corte puede disponer que sea publicada. No solamente notificada, sino publicada en el diario oficial. Pero bueno, hay algunas cuestiones menores que no hacen a que ustedes comprendan bien. También está el trámite de casación, que no lo vamos a ver, porque no tiene sentido que se lo aprendan de memoria, porque está en el 276. Pero bueno. Lo único que vamos a decir eso es que hay casos donde la Corte puede decidir tomar decisión anticipada, es decir, no sustanciar todo el recurso de casación, sino recibirlo y resolverlo, que son en casos donde, ya existe jurisprudencia, ya la Corte ha tomado muchas veces decisión sobre el mismo asunto. Dice, la Corte podrá tomar decisión anticipada sobre el propio mérito del recurso de creación admisible conforme lo dispuesto en el artículo 200, que es en materia de apelación por la razón que acabo de expresarles. Ya estamos pasaditos un poquito de la hora de clase, no sé si alguien tiene alguna duda más sobre casación, de repente pueden leer un poquito y si quieren al inicio de la clase que viene lo volvemos a ver y pasamos a recurso de revisión después, y después los recursos de queja. Recurso de nulidad del lado arbitral no lo vamos a ver porque ustedes proceso arbitral lo tienen como una unidad en procesal 2, y ahí lo van a ver con mayor detalle. Para medios impugnativos, para recursos, no medios impugnativos, este libro muy recomendable, tomos 1 y 2, también en los manuales que... ¿Autor? Los recursos judiciales llegué a leer, pero el autor no... Los recursos ¿me puede judiciales... repetir así lo anoto? Los recursos judiciales en el Código General del Proceso, tomos 1 y 2, Carolina Giuffra. Giuffra se escribe Giuffra, ex profesora de la UDELAR y actualmente profesora de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, muchachos, terminamos la clase entonces por acá.